Imagina a un hombre capaz de ganar y perder millones de dólares en cuestión de días, un personaje tan enigmático que se convirtió en leyenda dentro de Wall Street. Ese hombre fue Jesse Livermore, conocido como el trader de traders. Su historia es una mezcla de brillantez y tragedia, un recorrido fascinante por la psicología de las inversiones, la ambición humana y los peligros del mercado financiero. Nació en 1877 en Shrewsbury, Massachusetts, en el seno de una familia humilde. Su padre quería que se dedicara a trabajar la tierra, pero Jesse tenía otros planes. Desde muy joven mostró un talento extraordinario para las matemáticas y una memoria prodigiosa que más tarde le serviría en su carrera como especulador. A los 14 años dejó su hogar y consiguió trabajo en una correduría de valores escribiendo cotizaciones en una pizarra. Ahí, entre números y precios que cambiaban constantemente, comenzó a descubrir los patrones ocultos del mercado. Observaba, analizaba y, poco a poco, aprendía que detrás de cada movimiento había emociones humanas, miedo y codicia. Sin darse cuenta, estaba sentando las bases de lo que lo llevaría a ser uno de los traders más célebres de la historia, alguien que sería recordado tanto por sus increíbles victorias como por sus devastadoras derrotas. El joven Jesse no tardó en poner a prueba lo que había aprendido observando las pizarras. A los 15 años, entró en una bucket shop, aquellas casas de apuestas financieras donde se especulaba con los precios sin poseer realmente las acciones. Allí, armado solo con un cuaderno lleno de anotaciones y su increíble capacidad para detectar patrones, apostó sus primeros $. El resultado fue sorprendente, ganó. Y no fue un golpe de suerte. Una y otra vez, sus predicciones se cumplían con precisión quirúrgica. Pronto, los dueños de las bucket shops comenzaron a prohibirle la entrada, sabían que aquel muchacho estaba jugando en otra liga. Pero lejos de detenerse, Jesse entendió que había nacido para este juego peligroso. Con apenas 20 años, ya había amasado su primera fortuna de miles de dólares. Sin embargo, detrás de cada éxito había una sombra que lo seguía, la certeza de que el mercado podía darle todo, y quitárselo en un abrir y cerrar de ojos. El propio Livermore decía que el mercado nunca perdona la arrogancia. Y aunque en ese momento su confianza parecía inquebrantable, cada operación lo acercaba a un destino marcado por la gloria y la ruina. Como un jugador en una mesa de apuestas donde las cartas nunca están del todo descubiertas, Jesse avanzaba con paso firme hacia un futuro que lo convertiría en leyenda o en tragedia. Con una mezcla de osadía y visión, Jesse Livermore llegó finalmente a Wall Street, el escenario donde se forjarían sus mayores triunfos y sus peores pesadillas. Era el año 1901, y el mercado parecía un organismo vivo, bullente, impredecible y dominado por los grandes tiburones financieros de la época. Allí, Jesse se enfrentaba a un mundo en el que la información privilegiada y las maniobras especulativas eran el pan de cada día. Pero él no necesitaba favores ni secretos ocultos, su instinto para leer los movimientos del mercado era suficiente para desafiar a cualquiera. En 1907, cuando una crisis sacudió los cimientos de la economía estadounidense, Jesse vio una oportunidad donde la mayoría veía desesperación. Mientras los inversores entraban en pánico, él apostó en contra del mercado, anticipando la caída. El resultado fue monumental. Ganó más de $3 millones en cuestión de días, una cifra colosal para la época. Aquella hazaña lo catapultó a la fama y lo consolidó como uno de los especuladores más temidos y respetados de Wall Street. Pero, como en toda gran historia, detrás del éxito comenzaba a gestarse un enemigo silencioso, su propia mente. Porque en el mundo del trading, la codicia y el miedo no solo se encuentran en los demás, también habitan dentro de uno mismo. El año era 1929. Estados Unidos vivía los locos años 20, una década marcada por el optimismo, la especulación desmedida y una confianza ciega en que el mercado de valores jamás caería. Pero Jesse Livermore, con su olfato legendario, comenzó a ver señales que los demás ignoraban: precios inflados, euforia irracional y un crecimiento económico que no tenía bases sólidas. Mientras millones de personas se endeudaban para invertir en acciones, convencidas de que solo podían subir, Livermore preparaba en silencio su jugada maestra. Y entonces, llegó octubre. La bolsa se desplomó en lo que hoy conocemos como el crash del 29, uno de los episodios más devastadores de la historia financiera. En cuestión de semanas,
Fortunas enteras desaparecieron, bancos cerraron y familias quedaron en la ruina. Pero en medio del caos, había un hombre que no solo sobrevivía, sino que se enriquecía a una escala colosal. Jesse Livermore había apostado contra el mercado, y ganó la partida. Su fortuna se estimaba en más de $100 millones, una cifra equivalente a más de 1.000 millones en la actualidad. La prensa lo llamó el gran oso de Wall Street y miles lo miraban como a un visionario. Pero, como en una tragedia griega, el mismo éxito que lo había coronado como leyenda sería también la semilla de su caída. Porque en el mundo de Livermore, ningún triunfo era eterno, y la sombra de la ruina siempre estaba esperando el momento adecuado para golpear. Después del crash del 29, Jesse Livermore era un hombre inmensamente rico y temido en Wall Street. Su nombre aparecía en los titulares, su figura era admirada y odiada a partes iguales. Pero lo que nadie veía era la tormenta que se gestaba dentro de él. A pesar de tener una fortuna colosal, Livermore comenzó a caer en un ciclo de malas decisiones, presiones familiares y una lucha interna contra sus propios demonios. Sus inversiones posteriores no tuvieron el mismo éxito, y poco a poco fue perdiendo gran parte de su dinero. Como si el mercado, al que había derrotado tantas veces, estuviera cobrando su venganza. Su vida personal tampoco escapó al desastre. Los conflictos con sus esposas, los excesos y una profunda depresión comenzaron a consumirlo. Irónicamente, el hombre que había escrito reglas de oro para controlar las emociones en el trading, no pudo controlar las suyas. La leyenda que había ganado y perdido varias fortunas se enfrentaba a su última y más cruel batalla, contra sí mismo. En 1940, solo y agotado, Jesse Livermore decidió poner fin a su vida en un hotel de Manhattan, dejando tras de sí una carta que reflejaba la desesperación y el peso de una mente brillante atrapada en la oscuridad. Hoy, Jesse Livermore es recordado como un genio del trading, un pionero que dejó lecciones eternas sobre los mercados y sobre la naturaleza humana. Su historia nos advierte que en la cima del éxito también puede esconderse el abismo, y que la mayor victoria no siempre está en ganar millones, sino en aprender a dominarse a uno mismo. La historia de Jesse Livermore no es simplemente la crónica de un hombre que jugó en el mercado y ganó fortunas colosales. Es la representación viva de lo que significa arriesgarlo todo en un terreno donde la psicología es tan importante como los números, y donde cada decisión puede llevarte a la gloria o a la ruina. Livermore fue capaz de ver lo que otros no podían, de adelantarse a los movimientos del mercado y de convertirse en leyenda gracias a su intuición y disciplina. Pero al mismo tiempo, fue víctima de las mismas fuerzas que había aprendido a dominar, la codicia, el miedo y la presión de un mundo que nunca perdona. Su vida nos deja una lección que va más allá de Wall Street. No importa cuán alto llegues, si no eres capaz de controlar tu interior, tarde o temprano el abismo te encontrará. En Jesse Livermore encontramos al visionario, al genio y al hombre común luchando contra sus propios demonios. Nos muestra que detrás de cada gráfico y cada número, existen emociones humanas que son más poderosas que cualquier fórmula matemática. Y su legado, aunque trágico, sigue inspirando a traders, inversores y soñadores que buscan entender el mercado y entenderse a sí mismos. Si esta historia te atrapó, te invito a que no te detengas aquí. Suscríbete a este canal para descubrir más relatos de traders legendarios, lecciones ocultas en la historia financiera y reflexiones que pueden cambiar tu forma de ver los mercados. Y si quieres ir un paso más allá, visita nuestro blog que se encuentra en la descripción del video. Allí encontrarás artículos exclusivos, herramientas gratuitas y guías que te ayudarán a adentrarte en el mundo del trading con una perspectiva diferente. La vida de Jesse Livermore nos recuerda que el conocimiento es poder, y hoy tú puedes empezar a usarlo a tu favor.